¿Qué tal amigos? Y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video de hoy es acerca de un artículo publicado por Adelante la Fe, acerca de una entrevista que se le hizo a Monseñor Schneider el 14 de julio pasado acerca de las negociaciones que se han venido dando entre la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y Roma. Y es importante que se siga con detenimiento y ponderando esto, porque esto nos dice mucho a los católicos de las políticas del Vaticano y de dónde está la verdadera fe católica. Antes de continuar con el artículo de Adelante la Fe, no podemos dejar pasar por alto la situación en que se encuentra ahorita el señor Galat y su equipo de trabajo. Es que es algo parecido a situaciones que han vivido anteriormente otros fieles de la iglesia. Y no podemos dejar de hacer la comparación de que cuando la verdadera fe es defendida, generalmente aquellos que la defienden son perseguidos implacablemente. Y este es el caso ahora del señor Galat y su equipo de trabajo, que ha sido excomulgado. Y bueno, lamentablemente vamos a ver qué sucede. Antes de informarles del artículo, queremos hacer la salvedad que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X no es una organización que sigue pautas inventadas por vanagloria de Monseñor Lefebvre. Hay que conocer el por qué existe y el porqué de la posición de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Hay muchas personas que equivocadamente se refieren a esta sociedad como los lefebristas, y esto está muy equivocado, puesto que a pesar de que Monseñor Lefebvre fue el fundador, Monseñor Lefebvre no impuso ninguna de sus ideas propias, sino que quiso seguir lo que es la tradición de la Iglesia Católica. La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X se formó después que termina el Segundo Concilio del Vaticano, y Monseñor Lefebvre para ese entonces estaba camino a retirarse, cuando un grupo de seminaristas se le acercaron muy preocupados acerca de los cambios que van a haber después de dicho concilio. Reformas doctrinales y disciplinarias introducidas en la Iglesia que rompían con la tradición bimilenaria de la Iglesia Católica e impulsaba el modernismo dentro de su doctrina, hechos que eran ya condenados por el Papa San Pío X. Entonces, para hacerles el cuento corto, les digo que Monseñor funda la orden, la cual molesta e incomoda a Roma, pero continúan las relaciones entre la sociedad y Roma, a pesar del veloz crecimiento que tiene la sociedad. Y es aquí cuando Roma comienza a sentirse amenazada y muchísimo más incómoda, ya que después del Segundo Concilio del Vaticano, los seminarios comienzan a vaciarse y muchas vocaciones sacerdotales y religiosas comienzan a desertar. En cambio, la fraternidad sigue en aumento en vocaciones de todo tipo. Más tarde, cuando Juan Pablo II comienza a impulsar las reuniones en Asís, que estas son reuniones ecuménicas condenadas por papas anteriores, y también cuando empieza a impulsar sobre todo la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación entre luteranos y católicos, ya para ese entonces Monseñor Lefebvre tenía la salud deteriorada y estaba ya
avanzado en edad, y pide a Roma que por favor le dé autorización para ordenar a un obispo. Y entonces, a pesar de lo mucho que se retrasaron en concedérselo, Roma le dice que le darán un obispo, pero no de la fraternidad. Es entonces cuando Monseñor, avanzado en edad, como dije anteriormente, y con una salud totalmente delicada, y viendo la dirección a la que se dirige la fe, con las reuniones de Juan Pablo II en Asís, y habiendo sido él en años anteriores el que asesoraba al Papa en la elección de los candidatos para el obispado, decidió elegir y ordenar a sus obispos. A pesar que muchos ven este acto como un acto de desobediencia, habría que preguntarse, pero ¿verdaderamente quién fue el primero que fue desobediente? ¿Sería el Papa que desobedeció a cosas establecidas de papas anteriores, establecidas en concilios donde se discutieron dogmas de la fe? ¿O Monseñor que trató de desobedecer a estas políticas para salvar realmente la fe, la tradición de la Iglesia? La Sociedad de San Pío X es fiel a la Iglesia, a su cabeza Cristo, ama y respeta y reza por su santidad el Papa, pero no acepta los errores que estos han propuesto. Nada más podemos decir: por sus frutos los conocerán. Y los frutos del Segundo Concilio del Vaticano no han sido muy buenos, porque el lenguaje ambiguo y la falta de firmeza en aplicar lo bueno que salió del concilio no se llevó a cabo. Nada más échenle un vistazo al documento Sacrosanctum Concilium. Es más, es por la Sociedad de San Pío X que surge la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro fue una estrategia astuta del Papa Juan Pablo II para quebrantar el número de vocaciones tan grande que venía teniendo la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Pues si bien la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro solamente celebra la misa tradicional, tiene que replegarse a todo aquello que propongan las diócesis. Habrá que ver cómo responderá a los compromisos ecuménicos tan imperantes de hoy en día, sobre todo con los luteranos, y los cambios que propone la exhortación Amoris Laetitia. Y esto lo decimos porque tristemente ya vimos cómo en una de las parroquias que es manejada por la Fraternidad de San Pedro, el pastor está de acuerdo en suministrar la comunión a aquellos que se encuentran en relaciones irregulares. Esta es la cuestión, amigos. No solo es la misa, sino la doctrina, los dogmas que han sido mantenidos impecablemente por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. ¿Será que a aquellos modernistas en Roma le temen tanto? Bueno, ahora permítanme leerles el artículo. Adelante la Fe pregunta. Recientemente se ha hecho pública una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida al superior de la Fraternidad San Pío X, en la cual parece que por parte de Roma se daba marcha atrás volviendo al punto en que se rompió con Benedicto XVI. El aparente éxito de las negociaciones actuales se fundamentaba en que las cuestiones problemáticas relacionadas con el Vaticano II eran consideradas aparentemente por Roma como susceptibles de discusión a ulteriori.
mientras que ahora se les vuelve a exigir como condición a priori un asentimiento firme a todo el Vaticano II y a algunas partes del magisterio postconciliar que sigue originando algunas dudas. ¿Podría usted darnos alguna luz sobre esta situación y su opinión? Esto es lo que pregunta Adelante la Fe a Monseñor Schneider. Y ahora Monseñor Schneider contesta: a mí personalmente esta carta me dejó muy triste porque yo fui uno de los visitadores de la Santa Sede enviado hace 2 años a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Eran 4 obispos, yo era uno de ellos. Presenté un informe y propuse alguna solución y ahora casi todo lo que hicimos ha resultado totalmente inútil. Creo que es algo muy antipastoral, que durante 3 años la Santa Sede intentó promover visitaciones, no seguir una vía maximalista, sino una vía pastoral de integrar pastoralmente estas realidades de la Iglesia, la Fraternidad de San Pío X, para darles una oportunidad de participar plenamente en la estructura de la Iglesia. Creo que es un gesto muy antipastoral y contrario a toda la retórica de la misericordia que se hace, desgraciadamente. Y si por otro lado se infabiliza implícitamente todo el concilio, lo cual es contrario a toda la tradición, el concilio no es infalible, según sus propias declaraciones. Y los papas Juan XXIII y Pablo VI dijeron en muchas ocasiones que el Concilio del Vaticano II solo tenía un fin pastoral. Pablo VI dijo muchas veces que el concilio no proclamó nuevas doctrinas contrario a lo anterior. Entonces, si no ha cambiado nada, ¿por qué esa actitud? Yo no veo ninguna razón legítima para exigir eso. Por ejemplo, ahora se habla mucho del ecumenismo, con mucha generosidad, y se exige lo mínimo en las conversaciones con los ortodoxos, con los luteranos. Se exige lo mínimo, pero dentro de la Iglesia se empieza a exigir el máximo. Al contrario, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X cree en sus dogmas perpetuos, todos los dogmas, todos, mientras que la Iglesia Ortodoxa niega el dogma de la infalibilidad del primado del Papa, por ejemplo, y la Santa Sede, muy cauta, no exige mucho, solo lo indispensable. Por ejemplo, conozco bien a los ortodoxos porque vivo allí en medio de ellos. Conozco la mentalidad de ellos. Con respecto a la conversión de Rusia, no solo para mí, hay otros que también lo han visto. Un clandestino santo que falleció en la persecución de Kazajistán es de la misma opinión. Dijo que la conversión de Rusia significa, en el fondo, que la Iglesia Ortodoxa rusa se una al Papa, a Roma. Eso es su conversión. Yo lo creo y espero que así sea. Si la Iglesia Ortodoxa rusa acepta el primado del Papa, será un milagro. Si acepta el dogma de la infalibilidad del Papa, el dogma de la Inmaculada Concepción, que hoy en día no acepta, y dice a la Santa Sede: vamos a aceptar todos vuestros dogmas, pero el Concilio Vaticano II es extraño para nosotros. Eso de que sea pastoral, ese lenguaje no siempre claro, todo eso de la libertad religiosa, el ecumenismo, etc., no nos convence mucho, y algunas afirmaciones del magisterio las encontramos no ciertas.
todo el resto lo aceptamos. Imagínese, si la Iglesia Ortodoxa se convirtiera, vería que enseguida la Santa Sede les daba enseguida la comunión eclesiástica, sin exigirles aquello en lo que ellos todavía no concuerdan. Esto es seguro. Seguramente se les podría preguntar, ¿ustedes harían con los ortodoxos lo mismo que están haciendo con la fraternidad sacerdotal de San Pío X? No. Por eso lo creo muy dudoso, pero la divina providencia siempre actúa y aunque creo que aún no ha llegado el momento, va a llegar cuando Dios quiera. Bueno, hasta aquí el artículo de Adelante la Fe. Esto explica perfectamente la incoherencia que existe en las políticas del Vaticano, porque si están tratando de traer a otros dentro de la Iglesia, otros que no aceptan todas nuestras verdades católicas, ¿cómo es posible que le pongan tanta traba a estos que son más católicos que los que están dentro del Vaticano, dentro de Roma? Esto deja entrever bien clarito realmente cuál es la política de esta pastoral tan predicada por tantos años. Y para aquellos que tienen dudas sobre qué es lo que ocurre con la sociedad de San Pío X, queremos preguntarles, ¿en qué no está sujeta la sociedad al Papa? ¿Será que no están dispuestos a dar la comunión en la mano o permitir que manos no consagradas repartan el cuerpo de Cristo como golosina? ¿O acaso será porque las mujeres rehúsan a dejar la tradición y mandato de San Pablo de usar el velo en presencia del Señor y visten decentemente dentro y fuera de la iglesia? ¿O será porque estas personas rehúsan usar anticonceptivos, que aunque la iglesia modernista aún lo prohíbe, bien sabemos que muchos sacerdotes tristemente lo excusan a diario en los confesionarios? ¿O será porque Monseñor Lefebvre y los obispos que ordenó y todos los sacerdotes de la sociedad, así como sus miembros laicos, rechazan los mal llamados encuentros ecuménicos de Asís, en los cuales el Papa de la Iglesia Católica ora en compañía de cuanto brujo, hereje y apóstata hay en la tierra, lo cual fue condenado por el Papa Pío XI como herejía? ¿O será porque rechazan la misa Novus Ordo de Pablo VI, que fue hecha con la asesoría de 6 peritos protestantes y un sacerdote católico conocido y confirmado masón, Aníbal Bugnini, entre los 10 miembros escogidos para esto? Porque esto fue condenado como herejía, maldición en el Concilio de Trento por el Papa Pío V. ¿O será porque no tienen devoción al Cristo de la Misericordia, que fue prohibida y colocada bajo el índice de libros prohibidos por el Papa Pío XII, y en el pontificado de Juan XXIII, el Santo Oficio emitió 2 condenas, 2 veces, sobre los escritos de la Divina Misericordia, y siguen devotos la Sociedad de San Pío X al Sagrado Corazón de Jesús? Y todavía la lista puede continuar. Sin embargo, la Sociedad de San Pío X, en sus obispos, sacerdotes y feligreses, permanecen fieles en todo aquello en lo que el Papa permanece fiel a Cristo y a su Santa Iglesia. ¿Por qué sorprenderse que el Papa de turno le esté tirando flores a nada menos que a Martín Lutero? Capitulación completa al protestantismo y tradición de todos los mártires que perdieron la vida a manos de los protestantes en tiempos de la deforma, no reforma. Así que es como para pensarlo.
Pero no hay que perder la esperanza, no todo está perdido. La iglesia verdadera, como Cristo la prometió, nunca desaparecerá. Todavía permanece muy viva en pequeños grupos de fieles, que aunque muchos de ustedes no lo quieran aceptar, y aunque los modernistas de la iglesia los quieran etiquetar de cismáticos, siguen estando fieles a la iglesia de Cristo, de lo que lo son la mayoría de la iglesia modernista. Y cuando lo que está desapareciendo en las iglesias modernistas, cerrando parroquias y sus seminarios están ordenando números patéticos de sacerdotes mal formados, y de eso podría contarles muchísimo. Los grupos tradicionalistas de la iglesia, como la Sociedad de San Pío X y otros, están llenos de jóvenes. Sus números están creciendo y sus seminarios están más llenos que los seminarios de ciudades de millones de personas. Cada vez vienen más feligreses. A pesar del ataque modernista a la iglesia que se ha llevado a cabo en las personas de 5 papas, cada uno de ellos ha hecho su parte en la destrucción de la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo termina obrando fuertemente en ellos. Y al final de sus vidas, todos han terminado arrepentidos y han tratado de revertir la destrucción causada. Juan XXIII, por ejemplo, después de dar rienda suelta al movimiento del Segundo Concilio del Vaticano, desde su lecho de muerte rogó porque no se llevase a cabo. Pablo VI hizo mucho daño, pero a pesar de que abrió a la conversación pública y a cuestionar la vida desde el momento de la concepción, a pesar de recomendaciones de la comisión científica nombrada por él mismo, no se atrevió a permitir en nombre de la Iglesia el uso de anticonceptivos. Por el contrario, escribió la encíclica Humanae Vitae, que lo prohíbe explícitamente. La reacción de desobediencia de varias conferencias episcopales fue tremenda. La Conferencia de Obispos de Canadá lo puso por escrito en un documento firmado por la mayoría de sus obispos. Otros lo hicieron de forma mucho menos notoria y sin embargo siguen en perfecta comunión con la iglesia. Alguien, por favor, que explique esto. Hay arquidiócesis, muchas arquidiócesis en el mundo que permiten la celebración de misas promoviendo abiertamente la homosexualidad, pero siguen en perfecta comunión en la iglesia. Hay arquidiócesis donde el porcentaje de sacerdotes homosexuales es altísimo en varias partes del mundo, en los cuales los escándalos de pedofilia las han llevado a estas arquidiócesis a la quiebra y sin embargo están en perfecta comunión con la iglesia. Bueno, así podríamos seguir enumerando y enumerando situaciones. Bueno, el Segundo Concilio del Vaticano fue un concilio pastoral, así que no hablamos de ninguna infalibilidad papal, porque esto solo se aplica a cuestiones de dogma y la moral. Recemos entonces para que realmente nos demos cuenta de quiénes son y fueron los desobedientes en la iglesia.